Saludos, estimados participantes. Hoy trataremos el tema de la autoridad. Solamente la parte introductoria. Posteriormente, en los módulos subsiguientes, nos adentraremos más en la temática. Para tratar el tema de la autoridad es importante que nos paseemos por 5 preguntas. ¿Se oponen la libertad y la autoridad? ¿Cuál es la razón de la autoridad? ¿Cuáles son los límites de la autoridad? ¿Qué es el poder? ¿Y es el poder indispensable para el ejercicio de la autoridad? Nuestra primera definición establece la autoridad como el derecho de dirigir y ordenar, de ser escuchado y obedecido por los demás. Autoridad versus libertad. No hay contradicción entre ellas, ya lo desarrollaremos. Para Francisco Plaza, la autoridad se impone necesariamente por una deficiencia en quienes son gobernados. Estudiantes de una escuela o niños pequeños de una familia no siempre saben lo que realmente les conviene. La autoridad de maestros y padres, por tanto, sustituye el juicio del menor a efectos de que puede desarrollar su capacidad para actuar con libertad. Ya lo veremos dentro del contexto de la sociedad y lo veremos dentro de la función paternal de la autoridad. La autoridad versus la libertad, decíamos que no tiene contradicción. La autoridad se ejerce a través del poder. Hay otros medios para lograrlo, sin embargo, la autoridad se basa evidentemente en un marco jurídico, un marco constitucional y un sistema de leyes que rigen los respectivos estados. La autoridad tiene unas funciones, entre una de ellas es la paternal, la cual dividimos en 3 áreas realmente. La primera es sustitutiva, que tiene que ver con una forma de autoridad que tiene como objetivo el bien del gobernado, cuando las circunstancias son tales que el gobernado no puede dirigirse hacia su propia preservación y perfección. Era el caso que vimos hace unas cuantas láminas, señalado por Francisco Plaza. Se justifica por una deficiencia. La función paternal de la autoridad sustituta en la medida en que el criterio y la voluntad de la autoridad sustituyan a la voluntad o al criterio deficiente del gobernado. Es decir, hay una justificación porque hay una deficiencia del gobernado y entonces la función paternal asume ese control y esa dirección. Y es pedagógica a su vez porque apunta en consecuencia a su desaparición cuando ese gobernado puede ejercer su autonomía producto de que aprendió a lograrlo, aprendió a hacerlo. Entonces, la autoridad tiene una función esencial que tiene que ver con una unidad de acción y una unidad de juicio. Y hay una unanimidad, pero esa autoridad también se ejerce por jerarquía, por mayoría o por el azar. Por jerarquía, por respectivos cargos dentro de la administración pública, si es un sistema democrático, hablando de la democracia, si es una monarquía, es el sistema jerárquico, por supuesto, aunque la jerarquía, por supuesto, contempla distintas acciones dentro de la administración de los recursos públicos y las funciones del Estado como tal. La mayoría responde inicialmente a un proceso eleccionario, donde las personas escogen. Por ejemplo, en una democracia, las personas ejercen una votación y escogen a esa autoridad. Y al azar tiene que ver con que le corresponde, no producto de una elección, no producto de una jerarquía, sino muchas veces producto del conocimiento, producto de ser individuo adecuado, y entonces son designados por esa responsabilidad. La autoridad tiene entonces entre las funciones la paternal y la esencial. Ya hemos visto la paternal. En el caso del esencial, se justifica por una deficiencia de medios para lograr la finalidad de la sociedad y por una deficiencia de fines. La sociedad en su conjunto no conoce hacia dónde apunta la búsqueda que esa sociedad debe tener, hacia dónde apunta, cuál proyecto se tiene de país, cuál proyecto se tiene de sociedad. Y los instrumentos para lograrlo son la persuasión, la coerción y la autoridad. Cuando hablamos de persuasión, señalamos las definiciones del diccionario de la Real Academia Española. Persuasión es un acto y efecto de persuadir, es una aprehensión o juicio que se forma en virtud de un fundamento. Mientras persuadir es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o a hacer en él. Entonces la persuasión siempre va a ser adecuada, siempre podemos catalogarla como buena, dependiendo de su objetivo, de su finalidad. Ahora, persuadir siempre implica la razón. Es utilizar el criterio de la razón para convencer a las personas, convencer a una sociedad, convencer a alguien de que actúe de una determinada manera. Hay otros medios de la autoridad que tienen que ver con el poder y las autoritas. En el caso del poder, determina la conducta de los demás, sustituyendo la voluntad ajena por la propia, mediante la aplicación potencial o actual de cualquier medio coactivo o de un recurso psíquico inhibitorio de la resistencia.
Hay una relación de causalidad entre sujeto activo y pasivo y domina, contradiciendo en última instancia, la voluntad de la persona. Pero en el caso de la autoritas, se condiciona la voluntad ajena, se inclina a seguir una opinión o una conducta, pero ofrece la posibilidad de no seguirlo, no es obligatorio. Hay una relación de motivación, genera motivación de sentimiento, motivos de sentimientos, y para ser efectiva ha de tener como contrapartida la libertad de la persona, la cual se impone a ella si cumple con eso o no. El autoritas puede ser una persona, puede ser una institución, ya lo veremos. Ahora la sociedad, a través de la unión de los hombres, en este caso nuestra sociedad política, se propone realizar alguna tarea. Para ello logramos algo en común, trabajar en común, para lograr una finalidad que sea común dentro de esta sociedad. Esa búsqueda, ese logro de algo común implica el bien común, que es el bien común de la sociedad, más allá de los simples hechos materiales y económicos. Tiene que ver con el alcance de la felicidad fundamentada también en los valores, principios y cultura. Ahora, eso es responsabilidad de una sociedad, de un Estado, que conduzca a la nación en función de lograr ese bienestar común que todos aspiran, y para eso lograrlo se requiere de la autoridad. Santo Tomás de Aquino señalaba que los que son muchos se dirigen de uno por sí a muchas cosas, el que es uno a una, para que pueda hacer la vida en sociedad, es necesario que alguien dirija el fin o bien común. Es decir, siempre haber una persona, un grupo de personas, en el cual se delega responsabilidad para dirigir la sociedad, para establecer los controles y la autoridad, todo por supuesto fundamentado en el marco establecido en las respectivas leyes. A manera de conclusión, la sociedad política, en la sociedad política, la autoridad puede definirse como el derecho de dirigir la sociedad hacia su fin. Ese derecho a mandar en una sociedad ha de concentrarse en un titular, en una persona determinada que lo asuma y ejerce un poder capaz de regir las acciones de los miembros y de obligar coercitivamente a obedecer en caso de incumplimiento. Ese poder es diferente a la autoridad, pero al mismo tiempo no se puede separar de él. Por un lado, el poder sin autoridad es más bien fuerza, bruta y coacción, y por otro lado, la autoridad sin poder no es autoridad como tal. En las sociedades, evidentemente se requiere una autoridad que rija, controle, dirija, basada en un sistema de leyes, por supuesto, apuntándose al bienestar común a la cual esa sociedad aspira a llegar. Dentro del concepto de la felicidad, introduciendo entonces un elemento importante que tiene que ver con el bien común. Terminada esta primera parte, posteriormente seguiremos en el resto de los módulos, introduciéndonos más en este tema tan apasionante como es el tema de la autoridad. Muchas gracias.